Hay un número en el fútbol que lo cambia todo. No el 10, no el 7, el 9. Y en el Real Madrid, ese número tiene una historia que nadie se atreve a contar completa. Ronaldo Nazario, el fenómeno, el mejor delantero del mundo en su época. Llegó con el 9, marcó 104 goles y aún así, Europa nunca lo vio levantar una Champions con la camiseta blanca. Soldado, canterano, promesa. Llegó con el 9, 4 goles en 27 partidos. Vendido al Getafe, Benzema, 14 años, Balón de Oro, leyenda. Llevó el 9 y lo convirtió en sinónimo de grandeza, pero incluso él tardó años en ser aceptado de verdad en el Bernabéu. Y ahora llega Kylian Mbappé, el más caro de la historia, el más esperado, el que iba a romper todos los registros. Y aquí viene la pregunta que nadie en el mundo del fútbol quiere responder en voz alta. ¿Está Mbappé atrapado en el territorio más peligroso del fútbol mundial o está a punto de redefinirlo para siempre? Durante más de un siglo, el Real Madrid ha sido el club más laureado de la historia del fútbol, 15 Champions Leagues, más que ningún otro club en el planeta. Pero dentro de esa historia de gloria hay un capítulo que los documentales oficiales evitan. Un capítulo que habla de presión, de expectativa, de dorsales que pesan más que trofeos. El dorsal 9 en el Real Madrid no es un número, es una sentencia. Porque en el Bernabéu el 9 no solo tiene que marcar goles, tiene que ser el heredero de una línea de delanteros que ha definido épocas enteras del fútbol mundial. Y eso, señores, es una carga que ha roto a más de uno. Cuando Mbappé firmó por el Madrid en el verano de 2024, el mundo del fútbol se detuvo. Era el fichaje más esperado de la última década. El hombre que había rechazado al Madrid 2 veces. El que había humillado a Florentino en público. El que llegaba por fin con el 9 en la espalda. Los medios ya preparaban los titulares de la era Mbappé. Los rivales ya calculaban cómo detenerlo, los aficionados ya soñaban con la siguiente Champions, pero hay algo que nadie estaba viendo, algo que la historia del dorsal 9 en el Madrid lleva décadas intentando enseñarnos, y lo vamos a descubrir hoy, cronológicamente, con datos reales, sin filtros, porque la historia de Mbappé con el 9 del Madrid no es solo una historia de goles, es una historia de presión, de identidad y de lo que significa cargar con el peso de ser el elegido en el club más grande del mundo. 2002, Bernabéu, Liga de Campeones. El Real Madrid acaba de fichar al mejor delantero del planeta, Ronaldo Nazario, el fenómeno, el hombre que había ganado 2 mundiales con Brasil, el que había destruido defensas en el Inter de Milán durante años. Llega con el 9, y el mundo del fútbol se pregunta, ¿puede alguien ser tan bueno que haga olvidar a todos los que vinieron antes? La respuesta fue sí y no. Ronaldo marcó 104 goles en 177 partidos con el Madrid. Fue el delantero más letal de su generación en la liga, ganó 2 ligas, fue el máximo goleador del mundo en múltiples temporadas, pero en Champions League, con el Madrid, el número que nadie menciona es este, 0 títulos europeos. El fenómeno con el 9 del Madrid nunca levantó la orejona, ni con el Madrid, ni en ningún club de toda su carrera. ¿Fue un fracaso? Absolutamente no, fue una leyenda, pero el 9 del Madrid ya empezaba a mostrar su naturaleza más incómoda. Puede ser el mejor del mundo y aún así no ser suficiente para lo que este club exige. Y entonces llegó alguien que lo entendió mejor que nadie. Karim Benzema llegó en 2009, silbado, cuestionado, considerado el segundo plato en una era de galácticos. Pero Benzema hizo algo que ningún 9 del Madrid había hecho antes. Se convirtió en el alma del equipo sin ser el protagonista oficial. 78 goles en Champions League con el Madrid, 4 Champions, un Balón de Oro. Y cuando se fue en 2023 el Bernabéu lloró. El 9 del Madrid había encontrado a su rey y ahora ese trono estaba vacío. Verano de 2024, Madrid. Kylian Mbappé firma por el Real Madrid, libre, sin coste de traspaso. El fichaje más esperado de la última década se hace realidad. Los números que llega con él son de otro planeta. Más de 250 goles con el PSG, campeón del mundo con Francia en 2018. El jugador más rápido de su generación. La prensa ya escribe los titulares de la era Mbappé. Los rivales ya calculan cómo detenerlo. Los aficionados ya sueñan con la siguiente Champions. Pero hay algo que los titulares no cuentan. Mbappé llega a un Madrid que acaba de ganar su 15ª Champions League sin él. Un Madrid que tiene una identidad construida durante años. Un Madrid donde el vestuario tiene sus propias reglas no escritas. Y el 9 que le dan es el mismo que llevó Benzema, el mismo que llevó Ronaldo Nazario, el mismo que llevó Soldado. Minuto 1 de la temporada 2024 a 25. El Bernabéu espera, Europa espera, el mundo espera. Había llegado el momento en que el Madrid finalmente encontraba a su próximo rey del 9
Y entonces Mbappé toca el balón y en su primera temporada completa con el Madrid hace algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba de alguien que llegaba con tanta presión. 31 goles en la liga, Pichichi, bota de oro europea, 43 goles en todas las competiciones. Los que ya preparaban el obituario futbolístico tuvieron que borrarlo. Otra vez, el plan de los rivales era perfecto, en el papel. Quédate hasta el final, porque hay un momento en este video, un momento específico, que va a cambiar completamente la forma en que ves la historia del 9 en el Madrid. No es un gol, no es un título, es algo mucho más incómodo que eso. Temporada 2025-26, la segunda de Mbappé en el Madrid. Aquí es donde la historia se complica, aquí es donde el territorio se vuelve peligroso de verdad, porque en el fútbol la primera temporada es la de la sorpresa, la segunda es la de la verdad, y Mbappé entra en su segunda campaña con el peso de haber sido Pichichi, bota de oro, y aún así, con preguntas sin responder. En su primera temporada, en Champions League, marcó 7 goles en 14 partidos, correcto sí, pero comparado con sus 31 en Liga, la diferencia era evidente. En los partidos más grandes de Europa, el Madrid seguía dependiendo de la magia colectiva más que de la individualidad de su 9. La prensa especializada empieza a hacer comparaciones incómodas, los rivales estudian sus patrones, y el Bernabéu, ese estadio que puede ser el más cálido o el más frío del mundo según el viento, empieza a exigir más. Pero entonces ocurre algo que nadie esperaba. En la Champions League 2025-26, Mbappé no solo responde, explota. 15 goles en la Champions League 2025-26, máximo goleador del torneo. Pon eso en contexto, Benzema en su mejor temporada europea con el Madrid, la temporada 2021-22, cuando ganó el Balón de Oro y la Champions, marcó exactamente 15 goles en Champions, su récord personal, su cima absoluta. Mbappé lo iguala en su segunda temporada y en la Liga suma 25 goles más, repitiendo el Pichichi por segundo año consecutivo. En total, más de 40 goles confirmados en las dos competiciones más importantes del mundo, 2 temporadas seguidas entre los mejores del planeta. El territorio peligroso del 9 del Madrid empieza a verse diferente cuando lo habita alguien como Mbappé. Pero espera, porque lo que acabas de ver es solo la versión oficial, la versión que aparece en las estadísticas. Lo que pasó realmente dentro de esa historia del 9 del Madrid, eso es lo que nadie ha contado todavía. Hasta aquí todo parece una historia de triunfos inevitables. Parece fácil, parece predestinado, pero hay algo que los documentales oficiales no muestran. Hay un momento en que el 9 del Madrid tocó fondo de verdad, y lo que hizo después, eso es lo que separa a los grandes de los legendarios, pero incluso los elegidos conocen el invierno. 2007 a 2008, Bernabéu. El Madrid necesita un 9, Benzema aún no ha llegado, Ronaldo Nazario ya se ha ido, y el club decide apostar por un canterano, un chico de la casa, Roberto Soldado. El nombre no importa tanto como lo que representa, la primera vez que el 9 del Madrid se convierte en un peso insoportable para alguien que no estaba preparado para cargarlo. Soldado juega 27 partidos, marca 4 goles, el Bernabéu lo silba, los medios lo destrozan y el club lo vende al Getafe. 4 goles, 27 partidos, con el 9 del Madrid. Esa noche, esa temporada entera, el Madrid no perdió solo un delantero, perdió algo mucho más difícil de recuperar, la certeza de que cualquiera puede cargar con ese número. El Bernabéu en silencio, no el silencio de la concentración, el silencio del shock. Europa creyó que había encontrado la grieta definitiva en el Madrid, la incapacidad de encontrar un 9 de verdad. Lo que nadie sabía es que esa caída no era el final, era el combustible. Champions League 2025-26, fase de grupos, Bernabéu. El Madrid necesita una respuesta, no solo en puntos, en identidad, en demostrar que el 9 que llevan en la espalda es el correcto, y Mbappé lo entiende. Recibe el balón en el borde del área, un control orientado, mira hacia arriba, solo una fracción de segundo, y ve algo que ningún defensa en ese estadio ve todavía. 1, 2 toques, cambia de dirección, el defensa cae, el portero sale, y Mbappé, con la frialdad de alguien que ha vivido en la presión desde los 17 años, coloca el balón en la esquina. Gol. El Bernabéu no rugió, tronó, y ese gol no fue el único. Fue el primero de una serie que terminaría con 15 goles en la Champions League 2025-26, convirtiendo a Mbappé en el máximo goleador del torneo más importante del mundo. Pon eso en perspectiva, Benzema tardó 14 años en el Madrid para construir su leyenda europea. Mbappé está construyendo la suya en 2, y aquí viene el salseo que Europa no esperaba.
los mismos medios que en 2024 escribían sobre la adaptación difícil de Mbappé y las dudas sobre su encaje en el sistema del Madrid. En 2026 están escribiendo sobre sus récords en Champions. El fútbol tiene memoria, los titulares no, porque el Madrid no solo ganó esas noches europeas, ganó de la manera más incómoda posible para sus rivales, con el hombre al que todos habían intentado convertir en el próximo fracaso del 9. Y si crees que la historia termina aquí, que ya has visto lo más grande de este video, te equivocas. Porque lo que pasó con el 9 del Madrid a lo largo de la historia es la razón por la que este video existe. 30 segundos más, solo 30 segundos. Y ahora con todos los datos sobre la mesa, con todos los goles en la vitrina y todos los rivales en silencio, toca decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a escribir. La maldición del 9 en el Madrid nunca fue una maldición de goles, fue la maldición de la presión de un estadio que no perdona, de una afición que no espera, de una institución que exige desde el primer día. Eso es lo que hace peligroso ese número, no la camiseta, la expectativa que viene dentro de ella. Dato 1. Ronaldo Nazario, 104 goles con el 9, leyenda mundial, 2 ligas, pero sin Champions con el Madrid. La presión europea nunca la pudo con él del todo. Dato 2. Roberto Soldado, 4 goles en 27 partidos. El Bernabéu lo silbó desde el primer mes. La presión lo aplastó en una sola temporada. Dato 3. Karim Benzema, silbado durante años, cuestionado públicamente, y aún así, 78 goles en Champions con el Madrid, Balón de Oro, 4 Champions. La presión lo forjó. Dato 4. Kylian Mbappé, 43 goles en su primera temporada. Pichichi, Bota de Oro, 15 goles en Champions en su segunda. Máximo goleador del torneo más importante del mundo. 2 pichichis consecutivos. La presión no lo está aplastando, lo está puliendo. Y aquí viene la parte que más va a molestar a los rivales. Mbappé lleva 2 temporadas en el Madrid y ya igualó en una sola campaña europea el récord histórico de goles en Champions de Benzema, el mejor 9 de la historia del club. Y lo hizo en su segunda temporada, no en la 14ª. Los que decían que el 9 del Madrid era territorio peligroso para él, tenían razón, solo que no de la manera que pensaban. Era peligroso para sus rivales, pero seamos justos, y esto es importante, porque Mbappé todavía tiene preguntas sin responder. Todavía no ha levantado una Champions con el Madrid como líder indiscutible. Todavía no ha tenido esa noche definitiva que convierte a un jugador en leyenda eterna del club. Y eso, paradójicamente, es lo que hace que la historia sea tan fascinante de seguir. Ahora bien, antes del cierre hay una pregunta que lleva meses flotando en el ambiente y que hoy vamos a responder sin rodeos. Una pregunta que va a dividir los comentarios. Y eso es exactamente lo que queremos. De París a Madrid, de 2024 a 2026. Ningún defensa lo ha parado definitivamente. Ningún sistema táctico ha encontrado la respuesta permanente. Ningún estadio lo ha silenciado para siempre. La maldición del 9 en el Madrid no era una maldición, era una prueba de presión, la prueba más dura del fútbol mundial. Y Mbappé, con 43 goles por temporada durante 2 años consecutivos y el récord de goles en Champions igualado en una sola campaña, está pasando esa prueba de una manera que ni los más optimistas del Bernabéu se atrevían a imaginar cuando llegó. El Real Madrid no solo tiene un 9, tiene al 9 que puede redefinir lo que significa ese número en la historia del club más grande del mundo. Y ahora la pregunta que lleva meses dividiendo vestuarios, tertulias y comentarios de YouTube: ¿será Mbappé el mejor 9 de la historia del Real Madrid, superando incluso a Benzema? ¿O la falta de una Champions levantada como líder indiscutible lo mantendrá siempre un escalón por debajo de la leyenda definitiva? Leo los comentarios y recuerda, mientras exista el fútbol, el debate sobre el mejor 9 del Madrid nunca tendrá una respuesta fácil. Si este recorrido por la historia del 9 del Madrid te emocionó, si reviviste cada gol, cada debate y cada noche de presión máxima, apoya este contenido con un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque mientras sigamos contando estas historias, la leyenda del Real Madrid nunca dejará de crecer. Y recuerda esto, hay dorsales que pesan y hay jugadores que convierten ese peso en combustible. El 9 del Madrid lleva décadas buscando a uno de esos. Parece que por fin lo encontró.